Hay que tener fe que todo llega, incluso aunque sea en el espacio mental. La Cuba que yo dejé es casi un desierto, es casi un erial. Seguir cruzando en balsa el mar, atravesar la selva o irse a través de Nicaragua, eso habla, los números hablan de una realidad, de la incapacidad de tener una noción de futuro en Cuba, del riesgo en que se encuentra todo individuo. La Cuba que yo dejé, la Cuba que todavía está sumida en una crisis de dimensiones, creo yo, bíblicas. Cuba terminó. La Cuba como concepto, como aquel espacio que nosotros habíamos habitado durante una X cantidad de tiempo, ya no es. Hubo un momento en que yo, lo que he dicho toda la verdad, o sea, hubo un momento en que yo desconecté y digo, bueno, algo va a pasar, pero no me ha pasado, ¿no? De hecho, ahora mismo, a mí me avisaron, y esto me tomó por sorpresa, para bien, que se va a presentar una novela mía en la Feria del Libro, ¿no? Ahora. Una novela que en el 2017 ganó el premio Alejo Carpentier y la van a presentar como parte de los libros premiados por la crítica. Yo, por supuesto, claro que estoy contento con eso, sobre todo porque el libro va a conectar con su lector natural. Todo está cuesta arriba, todo está patas arriba, todo está muy mal. La Cuba que yo dejé es casi un desierto, es casi un erial para la persona común y corriente, ¿no? A lo mejor esto puede parecer despectivo, ¿no? Pero no, o sea, yo era también una persona común y corriente, o yo soy una persona común y corriente. Es aquella que para vivir no le queda más remedio que apelar a sus ingresos, ya sea el salario, ya sea por algún segundo trabajo que tenga. Y la inflación, bueno, se ha disparado, el precio de la divisa se ha disparado, por lo tanto, el de la moneda nacional está por debajo del subsuelo y la pobreza cada vez ha ido como que atrapando a muchos más sujetos. No en balde, me remito de nuevo a la ola migratoria, ¿no? Hubo gente que decidió seguir cruzando en balsa el mar, atravesar la selva, independientemente o no de que no tuvieran toda la información con respecto a lo que significaba atravesar la selva y el tapón del Darién. Personas que murieron por enfermedad, que fueron asesinadas, mujeres violadas. Pero existen las redes sociales, existe internet y la gente tenía esa información y así todo. Mucha gente decidió seguir apostando por esa vía o irse a través de Nicaragua. Eso habla, los números hablan de una realidad, de la incapacidad de tener una noción de futuro en Cuba, del riesgo en que se encuentra todo individuo por el acceso a comida, a la alimentación, a la salud pública. La calidad de la educación ha disminuido drásticamente, la de la salud pública también. En fin, los servicios básicos, o sea, ya sabemos cómo está. Y lo peor es que en la medida en que sigue pasando el tiempo, las medidas tomadas por el gobierno para de alguna manera paliar, frenar en seco o cambiar la situación, lo que traen es más desesperanza, más incertidumbre, más caos. Y bueno, lo demuestra de nuevo la ola migratoria, lo demuestra la situación, la falta independientemente de lo que se habla del efecto del bloqueo, también hay un problema grave que es un problema interno, ¿no? O sea, las políticas que han decidido tomarse para darle un vuelco a la situación económica no están funcionando. Economistas cubanos que viven en Cuba alertaron en su momento del riesgo de aquella primera medida que se tomó, que era la unificación monetaria, el reordenamiento en el momento de la COVID, ¿no? Y dijeron que no era el momento. Sin embargo, lo llevaron a cabo. Fue un gran desastre porque el dinero, perdió su valor. Al final, los ahorros que tenía mucha gente, entre ellos yo, se convirtieron en aguizal, ¿no? O sea, como que no servía para nada. Y entonces, por supuesto, eso trae una consecuencia a futuro, ¿no? ¿Qué a futuro? A presente. Entonces, la Cuba que yo dejé, la Cuba que todavía está sumida en una crisis de dimensiones, creo yo, bíblicas. Y ahora que te has podido reunir con algunos amigos que no veías hace mucho tiempo, como la gente de Dorney, Zona Franca y eso, ¿crees que hay una cultura fuera de Cuba que se está como rescatando, se está como autoalimentando?
como autorrenaciendo también se puede hablar. Yo me atrevería a decir que sí. Y este sí no solo está circunscrito, por ejemplo, al arte y la literatura, ¿no? Desde un tiempo para acá puedes encontrar, por ejemplo, en Miami, ¿no? Que es como la otra Cuba, la otra Habana, o donde está el imaginario del cubano, ¿no? Desde espacios, ya sea para, no sé, un bar, un restaurante, el lugar donde puedes tomarte un cortadito, o el supuesto típico helado cubano, ¿no? Como que hay una Cuba que se está construyendo y al mismo tiempo esa drena o oxigena a la Cuba física que está del otro lado, ¿no? Y en relación a las artes hay muchos cineastas, actores, gente del mundo del teatro, escritores, músicos, que están habitando todo el planeta y sobre todo aquí, ¿no? Porque es como que Miami se convierte en el lugar ideal o el más común hacia donde muchos quieren llegar, ¿no? Sobre todo por esas conexiones que históricamente han existido. El devenir del cubano es el espacio geográfico que está más cerca, donde se ha establecido buena parte de la diáspora cubana o del exilio de los migrantes. Y eso indudablemente va a dejar una marca o va a ir dejando una marca, ¿no? Y que en el orden de la cultura lo puedes ver en músicos que se han asentado aquí, en actores. Y hablabas de Orny. Para mí ha sido una sorpresa maravillosa, primero, encontrarme de casualidad con Luis Eligio, ¿no? Que Luis Eligio es como que el eslabón que me permite, o que me ha permitido a Siria y a mí, o nos ha permitido, como que reencontrarme con este espacio poético, energético, cubano, en fin, todo lo que se puede asociar con Orny y que sabemos que es, ¿no? Para mí ha sido grande este encuentro, ¿no? Sobre todo porque he encontrado interlocutores. O sea, llevo poco tiempo aquí y es muy difícil para el que se mueve geográficamente, ya sea en las condiciones que elige determinar o calificar ese movimiento, encontrar un verdadero interlocutor. Y yo lo he encontrado, o sea, con Orny, con ustedes, y eso hace que sientas como una resonancia, ¿no? Que tu voz vaya a un punto y te rebote, ¿no? Y te rebote modificada y que te ayude al día a día, ¿no? Ya sea en la parte de los afectos o simplemente en la parte cultural, literaria o económica también. Atiéndeme. Primera ley de la república, culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ustedes no dignifican a los cubanos por su condición humana. Ustedes dignifican ideologías, uniformes. La nacionalidad es el valor de todos y ustedes la reservan solo para unos pocos. Justicia y derecho, privilegio para pocos que siguen la ideología de 3 o 4 locos. División de poderes quieren mi nación, fundamento de liberación. El apóstol los unió, el triángulo rojo ratificó. Atiéndeme. Artículo 8 en la Constitución no reconoce supremacía del derecho internacional sobre tus descaros. Tú quieres seguir apretando impune, sin supervisión. Tú quieres seguir en tu finca, my lord, con muchos esclavos. Artículo 3 en la Constitución. Sí, nosotros hemos hablado mucho de eso porque, bueno, cada cual lo vive diferente, pero cuando uno sale, piensa que va a estar solo, que con quién va a estar y quién va a estar allá, y empiezas como a mapear a la gente, ¿no? ¿Dónde está este? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Y realmente no sentíamos, o yo no lo sentí, que habían espacios de encuentro. Cuando yo llevo aquí 5 años, yo no sentía que habían esos espacios de encuentro, y creo que ahora como que se están empezando a articular. Así como teletransportados, ¿no? Como en el patio de Amaury se puede hacer exactamente lo que se hacía en la casa de Alamar, ¿no? Antes de llegar aquí, conversé con muchos amigos, ¿no? Y cada cual me daba su versión de este movimiento. Y por supuesto todas son válidas porque le han pasado a un individuo, ¿no? Y yo creo que estos espacios micro, ya sea el fin de semana en que un amigo escritor que ya no trabaja como escritor, sino que está trabajando en Univisión, te invita a un sábado a un grill, como que en ese pequeño espacio hay algo que se gesta, ¿no? O sea, primero desde los afectos, de la comida, ¿no? Coño, hacía rato yo no comía este chorizo, tomaba cerveza negra, hay algo ahí que se produce, pero también empiezas a conversar, hay un momento en que empiezas a hablar de tus propios proyectos y puede que ahí se geste o se funde algo, y eso es importante, ¿no? Ya poco a poco hay que darle tiempo a
a las cosas. O sea, puede ser que no suceda nada o puede que sí, como ahora, ¿no? De pronto todo ni está aquí, nos hemos reunido en esta casa o en el patio de Amaury y ahí indudablemente están haciendo algo. Que se quede solo en un espacio muy pequeño, da igual, pero están haciendo algo. Ya cada cual después aplicará un grant, publicará un libro, hará un performance en tal cual o más cual galería, en tal cual o más cual país. Pero bueno, que se produzca algo ya es importante. Sobre todo por el hecho de que cuando tú miras la historia de OVNI, o sea, cómo fue que se creó, cómo fue que empezó. Luego lo que pasó fue maravilloso, pero bueno, tuvo un inicio, ¿no? Hay que tener fe que todo llega. Incluso aunque sea en el espacio mental. Eso me gustó. Para terminar, la pregunta final es, ¿cómo ves una Cuba futura? ¿Cómo te la imaginas? Y si te imaginas dentro de ella. Me han hecho más de una vez esta pregunta y lamentablemente yo le he dicho a más de una persona que Cuba terminó. O sea, la Cuba como concepto, como aquel espacio que nosotros habíamos habitado durante una X cantidad de tiempo, ya no es. Cuando llegaba diciembre y uno iba al Vedado, al Festival Internacional de Cine, aquello estaba vivo, aquello estaba vibrante, ¿no? Veías una película, ibas a un concierto, hablabas de literatura. Yo recuerdo diálogos contigo hace muchos años atrás, pero el diciembre este pasado yo estuve en el Vedado por otras razones, no específicamente por el Festival de Cine, y yo lo que encontré fue el desierto, o sea, una ciudad vacía donde no estaba esa alegría de festival. Y lo mismo sucede con otros espacios, ¿no? De teatro, de jazz. Vas y encuentras cada vez menos gente. O sea, es una ciudad vaciada, una ciudad vacía. Aunque ves personas allí, por supuesto. O sea, Cuba todavía está habitada, ¿no? Pero la noción que uno tenía de esa intensidad, de ese intercambio de afectos, por lo menos yo no veo que exista más. Por lo pronto, yo creo que el espacio no es propicio para que se recupere todo de la manera en que antes, incluso transformada, o sea, lo que antes sucedía, yo creo que va a demorar bastante, sobre todo por los efectos de la crisis, ¿no? Hay muchos creadores que ya no están, que han decidido migrar, en fin, como que no tengo ninguna ilusión de que eso cambie, al menos no en una buena cantidad de tiempo. Y yo verdaderamente lo lamento, ¿no? Sobre todo porque tengo muchos amigos allí, tengo familias allí, y verdaderamente quisiera que cambiara, ¿no? Que fuera un espacio de luz, de felicidad, de equilibrio, de paz, ¿no? Aunque te digan, bueno, no, ahí no hay nadie que saque una ametralladora y liquide en un aula no sé cuántas personas. No hablamos de eso, sino de la paz, del equilibrio que le permite a uno, o sea, como pensarlo en solitario en una casa, ¿no? Con los familiares, con los amigos. De lo contrario, la gente no se iría en masa. ¿Y tú te consideras el tipo de creador que necesita Cuba para crear? ¿O? Yo te diría que sí, pero no necesariamente el espacio físico, ¿no? Sino sobre todo porque como yo lo que estoy trabajando es con un pasado reciente, es decir, yo podría a través de las redes sociales contactar con personas con las que yo quisiera hacer una entrevista, investigar, ir a los archivos. Igual yo creo que ya para mí Cuba es más un espacio mental que físico, ¿no? Y entonces por lo tanto como que no necesito tanto de volver como para escribir una obra, ¿no? Es decir, si yo necesito escribir la segunda parte de esta trilogía, como que perfectamente la puedo hacer aquí, la puedo hacer en Suecia. Por supuesto, para eso necesito ciertas condiciones que debería tener, ¿no? Ingresos, estabilidad. Sí, no, la pregunta iba más de, sabes, que hay artistas que necesitan estar en un estado de inspiración y hay gente que dice que no encuentran inspiración y se van a Cuba a encontrar tampoco la encontraron. No, como que no la necesito, ¿no? Es decir, además, el hecho de estar viviendo en Cuba, en Cojima, como lo que yo estaba escribiendo no tenía que ver exactamente con el espacio físico, ¿no? Estaba apelando a la memoria, a un archivo, y eso, puesto que son sucesos que no son estrictamente biográficos, incluso ni de la biografía de amistades, como que no necesitaban del espacio físico para ser creados, ¿no? Y entonces en estos momentos es más como un espacio mental que físico, creo yo. Como que no necesito del calor, por ejemplo, del calor, del ruido de la calle, para todo lo contrario, yo me encerraba para escribir. Como que no necesito volver para hacer la próxima novela. Y terminamos, si tú quieres terminar con algo, como una frase, lo que quieras, consejos a los nuevos escritores. No, preferiría no hacerlo. Ya.
policía de la cultura, es un cabrón de la dictadura. Y él trabaja de sol a sol, es un obrero de la censura. Que eres mi nación, fundamento de liberación.